En este momento necesitamos es coherencia en la política, no necesitamos más derechas e izquierdas. Y para que haya coherencia, necesitamos entender que la mejor propuesta es que se le dé el poder al pueblo. En los últimos años ha sido la derecha la que ha dado mayor progreso a Colombia, pero pues les ha faltado muchísimo más para ser transparente. Entonces aquí llega un nuevo partido con la extrema coherencia, que es la que pregonamos desde Salvación Nacional. Bienvenidos a Sigue y 60 Podcast, un espacio con humor para hablar de historias reales, cagadas y crecimiento. Aquí no somos dueños de la verdad, pero la estamos buscando. Hola a todos, bienvenidos a Sigue y 60 Podcast, muy contento, realmente. Hoy estamos con un man de Salvación Nacional y entre más conozco gente de Salvación Nacional, más quiero ser parte de Salvación Nacional. Y quiero ser parte de Salvación Nacional porque no son centro para nada, pero es esa frescura, no son izquierda, no son derecha, o no son lo que nos han explicado políticamente por años de la izquierda o la derecha. Simplemente son la gente. Esos son ellos son la gente. Ellos son una representación de grupo político que quieren que la gente salga adelante. Y usted, gente, es la que necesita que salgamos todos adelante. Y para eso trajimos a Jairo Ladino, un monstruo. Me siento muy feliz de tenerlo porque realmente lo que me he dado cuenta de entrevistar es que son personas normales y eso me encanta. Amo eso. Así que démosle la bienvenida a Jairo. Jairo, gracias por ser parte de Sigue y 60 Podcast. Qué chimba de tenerte acá. Bienvenido. No, hermano, para mí es un orgullo estar acá, es un honor, gracias por la invitación. Sé que has tenido invitados muy especiales, gente que quiere un mejor país, hombre, es que necesitamos un mejor país, necesitamos un país que piense primero en el trabajador y no en los políticos. La gente se le olvida que en 20 años nos metieron 12 reformas tributarias y ninguna ha sido para reducir el berraco gasto público que cada vez nos sacan más metiéndonos la mano al bolsillo de todos los ciudadanos. Entonces, claro, Salvación Nacional dio un paso al frente apoyando a Abelardo de la Espriella, nos volvimos las listas del Tigre, somos el único partido que está apoyando al Tigre de Abelardo de la Espriella para llegar a la presidencia y es por eso que pregonamos esa extrema coherencia a la que hablas, porque la gente está cansada de las divisiones, de la derecha y de la izquierda, es más, está cansada de los partidos. Y es que Salvación Nacional no es Partido Salvación Nacional, se llama Movimiento de Salvación Nacional, porque es un movimiento de la gente, un movimiento de la ciudadanía honrada y un movimiento para salvar la nación, para defender la patria y salvar nuestra patria, que es ese pedacito de tierra que nos entregaron, pedacito de tierra que llamamos Colombia y al que no le podemos regalar a la gente que quiere ponernos en un régimen autoritario. Eso es Salvación Nacional, la extrema coherencia. Eso es lo que representa este movimiento, es lo que quiero representar para llegar al Congreso con el 102, porque yo quiero ser la voz de los que son coherentes. Jairo, ¿cómo fue ese contacto con el Tigre? Porque te voy a ser honesto, o sea, después del Tigre después de Abelardo, han tenido mucha más visibilidad, que algo que me alegra mucho. Pues mira que es una diosidencia. El presidente siempre ha hablado de diosidencias porque ha sido una situación bien interesante. Él fue muy cercano a Salvación Nacional. Para los que no lo sepan, Salvación Nacional fue creado por el doctor Álvaro Gómez Hurtado, el último gran estadista que ha tenido la nación. El presidente que no fue presidente porque le quitaron la vida en un atentado y fue un partido que se quedó ahí, lo acaba de crear, se quedó ahí y se revivió en el 2021 porque se quiere revivir un legado que es un legado gigante. Mira, yo sé que muchos hemos escuchado la frase llegar a un acuerdo sobre la fundamental, para mí es la frase más importante de la política colombiana y fue una frase que creó el doctor Álvaro Gómez Hurtado. Y en este momento, Enrique Gómez, que es su sobrino, revivió el partido, es el director de Salvación Nacional y cuando ese partido se creó, Abelardo tuvo su primer voto a ese partido. Y ahí hay una cercanía ideológica por lo fundamental, que es la familia, la fe, la seguridad, la justicia, el progreso. Hay unos valores conservadores que se mantienen desde que se creó el partido con gente que quiere hacer la diferencia y defender la patria y una fusión maravillosa. Además que digamos que Salvación Nacional es un partido que en muchos casos se ha considerado como muy del interior del país y viene un candidato costeño y hay una conjunción tremenda que abarca todas las expresiones culturales de Colombia. Entonces, es una situación bien interesante, pero la sinergia es total. Y es por eso que Salvación Nacional se reformó, cambió su logo y nos volvimos las listas del Tigre Abelardo de la Espriella, que mejor candidato a la presidencia en este momento no hay. Podemos estar de acuerdo en eso, ¿sí o no? Estoy de acuerdo con eso. Jairo, esta entrevista va a tener varias partes. La primera es el Jairo
humano. Quiero que te dejes la chaqueta, pero te la quites mentalmente. Y quiero que te salgas de la política y me digas, ¿quién es Jairo? ¿Quién es Jairo Ladino fuera de la política? Yo soy empresario, pero también soy papá. Un papá que se preocupó por el futuro de su hijo y por el hijo de cada uno de nosotros. Yo comencé a hacer contenido hace 3 años porque veía que había un monopolio de la narrativa de la izquierda en redes sociales y vi a un par de personas haciendo contenido muy grandes que decían unas barbaridades y nadie salía a desmentirlos. Entonces comencé hace 3 años con 72 seguidores a desmentir a estos petristas y las cosas se fueron dando y la preocupación fue aumentando. Quería hacer la diferencia, sentí que ese era el camino y lo he hecho. Tengo más de 230.000 seguidores en todas mis redes, tengo más de 3 millones de views mensuales en todas mis redes. Hoy siento que he hecho la diferencia y quiero hacer más la diferencia, pero sobre todo porque mi motorcito es ese chiquilín, para que no te voy a mentir. Hay muchas cosas que no me dejan dormir en Colombia y cuando lo veo dormir a él, yo digo, ¿qué le vamos a decir a nuestros hijos cuando ellos crezcan y no hayan oportunidades? ¿Qué le vamos a decir a los abuelos que duran horas esperando un medicamento y jamás se los entregan? A los pacientes que lloran a sus muertos que se pudieron haber salvado. ¿Qué le vamos a decir al papá que perdió un hijo porque un ladrón le quería quitar el celular, pero le terminó quitando la vida? Y pareciera que quieren que nos resignemos, que nos acostumbremos y normalicemos todo lo que está pasando. Y nos venden mentiras y verdades a medias y no me pude callar. Y pasé de dar mi opinión a hacer denuncias. Y desde hace un año vengo haciendo denuncias porque sí, los videos son muy chéveres, pero uno tiene que por lo menos hacer presión para que las cosas pasen. Hacer investigación porque se están gastando el erario público terriblemente y gracias a Dios hemos tenido espacio en revistas como Semana, en Blue Radio, un montón de cosas, pero lo que no me deja dormir es ¿qué le vamos a decir a las futuras generaciones? ¿Qué le voy a decir a mi hijo cuando crezca? ¿Que me quede callado? Entonces di ese paso por eso. Además que el doctor Abelardo y Enrique Gómez junto con Nicolás Gómez me abrieron una puerta gigante para poder hacer la diferencia y poder dar ese paso y poder dormir medio tranquilo, porque hay muchas cosas que hay que solucionar. Y hay algo que yo no puedo, te lo digo, hay algo que yo no puedo. Yo no me resigno a ver el país como está, no me resigno, o sea, soy demasiado optimista, pero hay que lucharla. Nosotros crecimos almorzando y viendo las noticias, viendo tantas fatalidades y creo que es algo que los niños del futuro no deberían ver. O sea, nosotros no podemos normalizar la violencia y qué tan normalizada está. No, total, total. Es que hay como una regresión generacional en este momento. Te lo explico. Nuestros papás vivieron la guerra muy fuerte, en la que tú no podías salir de Bogotá a Girardot porque habían ya pescas milagrosas. Nosotros vimos ese cambio, comenzamos a sentir más un país en seguridad, pero estamos volviendo a ver esas noticias como la que pasó hoy con Jairo Castellanos, al que le hicieron un atentado a su esquema de seguridad y se llevaron la vida de dos de sus escoltas. Fue una masacre. Y estamos volviendo a ver esas noticias que nuestros papás vieron y que nosotros en algún momento vimos en noticias, pero no entendíamos y no vivimos o no sentimos la desesperación en carne propia que ellos sintieron. Y ahorita la estamos viviendo de nuevo. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Yo mismo he sido víctima de amenazas, que me han vandalizado el carro, una cantidad de cosas. Yo he sido víctima de eso, pero no puedo dar un paso atrás porque no me deja dormir el hecho de no poderle dar una respuesta o un futuro a mi hijo por culpa de los politiqueros que hoy están en el poder y quieren cambiar nuestra constitución. Entonces, ese es el Jairo que le preocupa el futuro de su hijo. Y si nosotros podemos hacer algo para que esos niños tengan futuro, pues no me voy a resignar a quedarme quieto. Excelente. Qué chimba que hayan 1 millón de Jairos, marica, que digan, yo quiero que mi hijo tenga un día normal. O sea, que un día normal no sea la guerra, sino que un día normal sea que se preocupe porque se le cayó el arequipe, marica. A lo que un niño tiene que preocuparse, hablando en serio, pero no que uno a las 12 esté viendo un collar bomba como nos tocó a nosotros. O sea, no más de esa miércoles. Jairo, ¿qué has hecho tú por la patria o qué estás haciendo tú por la patria en estos momentos? Pues durante años he sido empresario con mi familia, hemos logrado crear puestos de trabajo, darle oportunidades a mucha gente, que finalmente no se habla mucho de los que están en el sector privado, pero son los que realmente hacen patria todos los días. Los empresarios son los malos, a los que los maltratan, a los que los persiguen, y yo te lo digo, hay algo que yo te lo quiero dejar sembrado a ti en tu cabeza y en la de todos los que van a ver este podcast. Los emprendedores de todos los tamaños son los mayores benefactores sociales por encima de los políticos, por encima del Estado, porque son ellos los que ponen en riesgo sus sueños, su patrimonio, sus inversiones, absolutamente todo, tranquilidad, sueño, todo, para sacar adelante un proyecto que obviamente tiene intereses personales, pero es que la gente no puede salir sola adelante y en ese proceso, arreglándole problemas a la sociedad, creando soluciones que tú vendes para poder solventar el problema de tus clientes, prosperan muchas personas y entre mejor te vaya, más gente va a prosperar. Como empresario,
¿sientes que has ayudado a las familias colombianas? No, totalmente, totalmente. Como empresario ahorita, haciendo activismo político. Mira, te voy a contar una incidencia. Yo, para las elecciones de la alcaldía del 2023, yo ya estaba haciendo contenido. Yo no tenía tantos seguidores, bueno, tenía como 28.000, solo usaba TikTok y le estaba tirando durísimo a eso. Fue la primera vez que yo sentí que hice la diferencia. En esa alcaldía se quemó Gustavo Bolívar. Llegó Galán, llegó Viejo y después Gustavo Bolívar. Yo venía teniendo 1 millón de views mensuales, más o menos. En ese tiempo de campaña de la alcaldía, en el que le tiré durísimo a Gustavo Bolívar, por obviamente incoherente, como la mayoría de políticos de izquierda, me tiré 9 millones de views. Y yo dije, o sea, cuando el man se quemó, yo dije, aquí sentí que hice la diferencia. Porque llevé un mensaje, la gente lo agarró y pasaron cosas. Ahora, obviamente no soy yo el que se endilga la quemada de este man, no, obviamente mucha gente trabajó para llevarle la verdad a la ciudadanía, pero sentí que aporté ese granito de arena. Y hoy como candidato ya no solo me quejo, hago denuncias efectivas. Entonces, hemos hecho denuncias al Ministerio de la Igualdad, hemos hecho denuncias a la UNP, hemos hecho denuncias a funcionarios del gobierno Petro. De hecho, hasta hace poquito también salieron varias denuncias y viene una denuncia también por participación política a varias entidades del gobierno y también a otros funcionarios, porque el gobierno Petro no ha sabido respetar las leyes electorales. Entonces, claro, desde este lado he sido empresario, pero también estoy haciendo un control político y no solo me quejo en videos, estoy haciendo cosas que cualquier congresista debería hacer, pero te lo digo, yo hago más control político siendo ciudadano que una cantidad brutal de congresistas que llegan allá a calentar el puesto, a hacer postureo. Y esas son el tipo de funciones que tiene que hacer un congresista. Pero al parecer, no. O sea, yo creo que la ciudadanía solo conocerá a unos 10 senadores y y de la Cámara conocerá a unos 15 y ya los demás, ni idea. Y allá es que tienen que hacer ruido, allá es donde tienen que hacer control político. Pero no, solo los conocemos sus nombres cuando llegan con casos de corrupción grave. ¿Tú cuál crees que es la amenaza más grande del comunismo? En este momento se llama Abelardo de la Espriella. Pero en términos generales, la verdad, suena un poquito filosófico, ¿no? Pero mira que si hay algo en lo que se ha caracterizado el gobierno Petro es que han gobernado diciendo mentiras o diciendo verdades a medias. Mira, por ejemplo, lo que salió a decir hoy, que el sistema de salud estaba bien porque los dueños de las EPS se estaban quejando. Y hay gente que come ese cuento, pero es lo más miserable que le he escuchado decir a un mandatario en plena crisis humanitaria. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros desde este lado de esta orilla? Defender la verdad, porque la verdad merece ser defendida. Tenemos la verdad de nuestro lado, tenemos los datos de nuestro lado, tenemos que comunicarlo mejor y sobre todo ser consistentes y disciplinados, porque ellos están muy estructurados, están muy organizados y nosotros tenemos que organizarnos y para eso necesitamos consistencia y disciplina. Y el comunismo solo se ha impuesto en los países cuando la mentira ha reinado. Necesitamos que haya verdad. Necesitamos que haya sobre todo mucha pedagogía de la ciudadanía y recordarle que es el Estado el que le sirve a la ciudadanía de la sociedad y no al revés, porque pareciera que es hoy la sociedad la que tiene que hacer esfuerzos para mantener a los políticos allá arriba. Y no, no podemos olvidar que ellos están allá para servir y no al revés. Total, estoy totalmente de acuerdo contigo. Lastimosamente, la izquierda le lleva mucho, mucho, mucho campo a la derecha y yo creo que eso sí, por más ridículo que suene, es un orden mundial. Tienen esa agenda brutal y personas como tú, como Briseño, están cambiando la política de derecha. Realmente utilizando las redes se está mostrando las cosas malas que hace la izquierda, pero las cosas que realmente necesita que el país mejore, realmente. Y eso me parece algo muy bueno. Jairo, un man empresario, ¿cómo le puede mostrar a los jóvenes que salir adelante es posible y que los empresarios no son lo malo del país? Lo primero es que hay que explicarle a los jóvenes que el relato de la izquierda no es tan real, de que son los grandes conglomerados los que mandan, porque es que el 95% de las empresas en Colombia son micro y medianas empresas, son MIPYMES. Y ese dato la gente parece olvidársele. El 95% de las empresas son MIPYMES en Colombia. Hay que recordarles que para llegar a ser un gran empresario, uno pasó por todas las etapas, donde remó solo hasta que fue creciendo. Y ahí es cuando hay que recordarle a la gente, venga, ¿qué herramientas le vamos a dar a todos los emprendedores que quieren crecer y progresar para que crezcan y progresen? Y hoy en Colombia no las hay. Mira, mientras en otras sociedades se admira al exitoso, aquí en Colombia se le maltrata. Y es ahí cuando tenemos que recordarle a la gente que en ese proceso se crea riqueza para todos. Y esa división de clases que nos quieren hacer desde el gobierno, donde comparan a los ricos y a los pobres, entonces que mientras los ricos lloren, entonces bien, es una división de clases que la tenemos
que solucionar creando oportunidades. Yo soy muy creyente de las oportunidades que se tienen que construir para los jóvenes. Si un joven ve que no hay oportunidades, que le cierran las puertas, puede que en su corazón crezca resentimiento. ¿Y cómo lo vamos a culpar en un país donde la desigualdad es tan grande? Entonces ahí, cuando nosotros tenemos que crear oportunidades y que todos vean que se pueden cumplir los sueños aquí en este país. Pero en este momento, el avanzar se vuelve un martirio. Ser empresario es una cuestión de fe. ¿Cómo se crean oportunidades? Tiene que haber educación y tiene que haber un sector privado en el que sea rentable trabajar y emprender. Hoy en Colombia no es tan rentable trabajar y emprender con la cantidad de impuestos que nos tienen. Y en el momento en que la gente sienta que progrese, la sacamos del estadio. Mira, te lo digo, mucha gente es uribista en Colombia o quiere Uribe porque le he escuchado a varias personas decir nunca había tenido tanta plata yo como cuando llegó Uribe. Y no es porque le hayan dado subsidios, sino porque habían oportunidades. Éramos un país fallido y de un momento a otro volvió la confianza, volvió la seguridad, volvió la inversión y creció el empleo. Y por eso es que ese cambio hizo que Uribe se volviera un mastodonte político después de 25 años todavía está vigente. Bueno, necesitamos hacer lo mismo, pero necesitamos hacerlo bien pensando en los vulnerables y sobre todo bien pensando en que todos tengan oportunidades. Ese es el camino, no hay otro. ¿Y a los jóvenes cómo se le vende el relato? Bueno, en este momento hay algo muy interesante. Mira que han salido varios estudios diciendo que las juventudes están otra vez haciendo un shift, un cambio hacia la derecha, se están acercando a valores y principios conservadores, cristianos. Es ahí donde podemos capitalizarlo y recordarles que la minoría más pequeña es el individuo y es al que tenemos que proteger. Y de ahí para adelante, todo lo que podamos hacer. Como empresario, Jairo, ¿te sientes feliz cuando tus empleados salen adelante? Yo creo que puedo hablar por todos los emprendedores en Colombia y empresarios que sienten orgullo cuando alguien de tu empresa comienza a progresar, comienza a comprar su casita, su apartamento, se compra su moto. Nosotros en Colombia nos hemos dejado vender un relato de una división de clases que finalmente se resume a la clase política, que es la casta, que está allá, la única que avanza sin importar qué pase, y estamos nosotros en la sociedad. Y ahí esa es la verdadera división en este momento, porque son ellos los que, no importa lo que pase, siguen ganando. Y si falta plata, se endeudan. ¿Y quién paga la deuda? Nosotros. Jairo, pero es que yo soy pobre y yo te tengo que odiar y quiero que me digas si tú realmente te sientes feliz si yo salgo adelante como empleado. O sea, es que eso es lo que yo quiero Obvio, ¿cómo entender. no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Porque es que, ¿qué es lo que pasa? Una persona cuando sale adelante y uno hizo parte del proceso, el orgullo de sentir que alguien creció porque tú lo apoyaste, chimba, bacanísimo. Pero es que cuando muchas personas salen adelante, en Colombia se genera una oportunidades por mil. Y hay algo muy bonito que ha pasado en los últimos años, que es que la gente añora poder vivir su vida entera aquí en Colombia, teniendo oportunidades aquí en Colombia. Mucha gente tiene que salir del país a buscar oportunidades porque aquí no las hay. Y el sueño siempre es volver, ya no es irse a vivir por otro lado. ¿Y cómo hacemos para que la gente no tenga que irse a buscar oportunidad a otro lado? Pues que aquí la gente, cuando sale adelante y un empleado decide hasta emprender, significa que va a crear oportunidades para otros más. Porque eso es lo que hace un emprendedor y empresario. Crear oportunidades para muchas otras personas. Pero no, el gobierno lo único que ha hecho es meterle cizaña a la gente y crear un ambiente difícil para emprender. Mira lo que hicieron con el salario mínimo, por ejemplo, que eso es territorio minado. Pero hicieron un aumento del salario mínimo antitécnico, politizado, y dice, bueno, listo, bravo. Ahora, ¿cómo va a ser para que las empresas tengan un buen margen de maniobra, que tengan flujo de caja y puedan mantener todos esos empleos y no tengan que reestructurarse? Ah, no, la solución fue un decreto de crisis económica, de emergencia económica, para subir los impuestos. Entonces, peor, cuando debieron haber dicho como, venga, le subimos el salario mínimo a la gente, pero como eso va a ser difícil para el 95% de las empresas que son MIPYMES, entonces por lo menos bajemos impuestos para que se equilibre. Pero no lo hicieron. Entonces, quieren aumentar los beneficios sociales para la gente, bien, pero hacen más difícil mantener las empresas que dan esos beneficios. Y se vuelve un privilegio en Colombia tener un trabajo formal. Y de hecho, esa es la regla común. El 56% de los trabajadores en Colombia son informales. Entonces, no sirve de nada el aumento del salario mínimo para el 56% de los trabajadores. Cuando solamente 2 millones son formales.
que tienen el salario mínimo, o sea, es Claro, algo pero absurdo. ese, no importa lo que suba el salario mínimo, para esos informales, pues no importa, porque ellos no tienen salario. Y es ahí donde hay una brecha y una desigualdad. Claro, pongamos el salario mínimo a 5 millones, listo. Pero se hace más difícil el contratar y más complicado el hacer de este país un país donde la gente disfrute de los beneficios legales de tener un trabajo formal. Pero al revés, se hace más difícil. Es ahí, esa es la reflexión que hay que hacer. Listo, pongamos todos los beneficios que quieran, pero no le hagan la vida difícil al empresario para poder costearlos. Jairo, ¿cómo ustedes se ven en el futuro como Salvación Nacional ayudando al empresario y al empleado a la vez? Mira, mira este ejercicio que yo creo que es un ejercicio muy práctico y muy didáctico. En la sociedad hay tres jugadores: los políticos, que representan el Estado, los empresarios y los trabajadores. La mayoría de reformas que se han hecho para que ganen los políticos y ganen los trabajadores, o para que ganen los políticos y ganen los empresarios y pierdan los trabajadores. Así ha sido, y ese es el mensaje que más o menos se han enviado desde la política tradicional hasta la política progresista. Nunca se ha hecho una reforma en la que ganen los empresarios, ganen los trabajadores y los políticos dejen de ganar tanto. Y a eso va a llegar Salvación Nacional. A devolverle el poder adquisitivo a la gente, a devolverle el poder de decisión a la gente y sobre todo a que los políticos dejen de meterle las manos al bolsillo, no solo con impuestos, sino en todo. ¿Qué es sino la reforma a la salud una manera para politizar el sistema de salud y hacerse con los recursos y la burocracia? Lo mismo es la pensional, porque literalmente te expropian el ahorro. Entonces, claro, hacen reformas para que ganen los políticos y los trabajadores, pierdan los empresarios, y la sociedad no se puede sostener así. La sociedad las mantienen los trabajadores y los empresarios. Entonces, pongamos primero a los trabajadores y primero a los empresarios, y que los políticos reduzcan su poder, pero que la sociedad gane. Ahí es donde tenemos que nosotros hacer las reformas y así se deben pensar. Y eso es lo que llega a ser Salvación Nacional, junto con hablar de la estrella, que es la lista del tigre, ¿no? Tú ves allá en Estados Unidos, ¿qué se habla en Estados Unidos de los colombianos que ven en el extranjero, de lo que está pasando aquí en Colombia, en Bogotá? Uy, Jairo, me encanta esa pregunta. Me siento como si me estuvieran entrevistando a mí. Y me encanta. Jairo, te voy a ser muy honesto. Y yo hace poco lo dije. Y es más, yo siempre lo he pensado y retumbó más cuando el agüevado de nuestro presidente dijo que Cuba era mejor que Miami, porque casualmente yo vivo en Miami. Y una de las cosas que más me gusta es el yo poder estar con mi teléfono en todo lado, el poder dejar mi teléfono en una mesa e irme al baño si ese me da la gana, el poder caminar a las 3 de la mañana por donde sea y sentirme tranquilo. Y es el entender sobre todo, Jairo, que es el gran problema de Colombia, el que nosotros pensamos, como nos dijo el huevón de nuestro presidente cuando era alcalde, que nos dijo, no sé si te acuerdas, que nos dijo, no saque su celular, no de papaya. Nos dijo, no, la solución era no dar papaya. Y hace poco de por sí dijo que los enamorados eran los que robaban celulares. La seguridad debe ser una normalidad y es el problema que Colombia nunca la ha tenido. Y creo que por eso yo también voy a votar por Salvación Nacional y por el Tigre, porque es que la seguridad es algo que nos merecemos, es algo que debe ser normal. Entonces, como colombiano, yo me siento ridículo al ver cómo no hay seguridad en Colombia y cómo se habla como si fuera algo imposible de alcanzar, sabiendo que es lo que nos merecemos. Mira, yo te lo digo, hay una particularidad que está pasando aquí en Colombia que a mí me preocupa y es uno de mis ejes de campaña, te lo digo. En Bogotá hubo más de 130.000 hurtos el año pasado. Agarraron a 29.000 delincuentes en flagrancia y solo el 7% terminó en la cárcel. Y eso que los agarraron en flagrancia. Lo normal es que hubieran terminado en la cárcel, pero no. El nivel de reincidencia está brutal y agarran a un tipo con 10 celulares y una mano en la chaqueta y lo sueltan a las 72 horas. Y es por eso que nosotros en Bogotá no tenemos seguridad y es por ese tipo de cosas que no se respeta la ley. Y por eso queremos llegar al Congreso. Queremos poner una ley, pero no, queremos impulsar una ley para que esté, bueno, para que esté contra la reincidencia, se va a llamar la ley contra la reincidencia, que esté enfocada en eso.
Porque es el primer paso para llegar a, ojalá en algún momento hacer una reforma a la justicia, pero para evitar que haya ese nivel de impunidad tan grotesco. Ya la gente le da miedo denunciar, ya la gente, por eso es que vemos Pero tantas es que, personas Jairo, no tomando es que justicia no, por mano propia. no es que le dé miedo, lo que pasa es que es algo que tú dices, bueno, para qué denuncio si va a salir a las 20? O sea, y el policía dice, porque créeme, yo tuve, no sé si alguna vez has escuchado los de, olvidé el nombre en estos momentos, los que recuperan motos, no sé si lo has visto, te recomiendo eso, algo muy bueno en YouTube, que son personas que recuperan motos en Bogotá, en Cali y en Medellín creo que muy poco. Eh, pero el policía decía como que, bueno, yo tengo que pagar de mi plata, tengo que pasar horas que no tengo. Si realmente tú coges un man que está robando una hora antes de que termine tu turno, se vuelve un problema. Entonces yo digo, o sea, el ladrón, o sea, Colombia es un país donde el que comete el delito tiene muchas garantías. Sí, Necesitamos acabar con eso. el sistema judicial en Colombia es muy garantista. Y yo creo que en este momento la sociedad necesita que haya un sistema más punitivo. Y para los que no lo sepan, un sistema que esté más enfocado en la penalización efectiva, en que hayan penas efectivas, porque es que, claro, se tiene que ser garantista para preservar los derechos, pero tú agarras a un man en flagrancia y la ley no puede estar en contra de la víctima, protegiendo al victimario, porque flagrancia es que te agarraron en pleno delito. Entonces, en ese orden de ideas, es la impunidad, yo creo que el mayor problema y la gran enfermedad que tiene en este momento Bogotá, y queremos llegar a la Cámara de Representantes por Bogotá para impulsar ese tipo de leyes y apoyar al tigre, porque él hablaba de megacárceles, y esa política criminal hay que apoyarla. Cárceles donde no llegue ni la señal de la Santa Cruz, porque imagínate esa cantidad de extorsiones que llegan desde las cárceles. Es más, Juro. creo que día salió una noticia que estaban llamando a extorsionar hasta en Nicaragua y uno decía, hombre, pero qué esta locura, se volvieron un call center. Entonces, sí va a ser importante que cambie la política criminal, que haya menos impunidad y sobre todo que haya justicia real. Y Hombre, la gente quiere justicia y en que las haya calles hay leyes mucha para gente estos manes que peligrosa. permiten eso. O sea, que los policías y todas las personas que permiten eso también se jodan. O sea, horrible esto. No, y mire, te lo digo, ese problema no es de los policías, de mi perspectiva, tampoco es de los jueces, es de una ley que no responde a las necesidades actuales de lo que necesita Colombia y lo que necesita Bogotá. Además que también necesitamos muchas otras cosas más. Obviamente no es solo la parte punitiva, no es solo la parte de megacárceles, también hay que crear incentivos y un programa de reinserción social para que esta gente no reincida, porque una ley tiene que ser integral desde lo punitivo hasta lo garantista. Pero en Colombia el problema es que hay tanta ley que no se ejecuta nada. Y somos un país de leguleyos. Y tú ves un problema y ya sale una ley para eso. ¿Por qué no se ejecuta? Porque no hay control político. Es de lo que venía hablando. Llegan los representantes a la Cámara a estar calladitos y solo unos pocos son los que hacen control político efectivo y son los que destapan los escándalos. De resto no hay nada. En ese orden de ideas hay que renovar el Congreso. Salvación Nacional y las listas del Tigre y yo con el 102 vamos a hacer eso porque es lo necesario, es lo que se necesita y es lo fundamental. Porque no nos resignamos, te lo digo, yo no me resigno a vivir en el país que nos quieren dejar el petrismo y tampoco que nos han construido durante años. Y no me voy a acostumbrar y lo que vamos a hacer es que haya una verdadera transformación y volver a Colombia una nación milagro. Porque sí, vamos a necesitar un milagro para recomponer esto, pero lo vamos a lograr con el favor de Dios, que eso es una batalla espiritual, sobre todo una batalla comunicacional y sobre todo, una batalla por la verdad, por la justicia y por la libertad. Excelente, Jairo. Jairo, ahora entremos con un poquito el político. Tres cosas que te digas, yo quiero hacer esto cuando esté en la cámara. Yo ya te conté, me gustaría impulsar una ley contra los reincidentes. Creo que es un tema que nos toca a todos. Todos tenemos algún familiar, amigo
conocido, que lo han robado y todo ha quedado en impunidad. Eso no puede seguir. Entonces, queremos reducir la impunidad con esa ley de reincidentes. También queremos finalmente poder legislar para ayudar al sistema de salud. Estamos muy preocupados por lo que está pasando en el sistema de salud. Ahí hay una realidad, vivimos una crisis humanitaria y fue el gobierno que politizó el sistema. Fue el gobierno el que quiso hacer de este sistema un sistema inviable y agudizó sus problemas. Entonces, lastimosamente, se necesita que llegue un gobierno que tenga la disposición, desde el legislativo solo podemos hacer control político y legislar. Intentamos trabajar con un gobierno, que ese va a ser el de Abelardo Las Espriella, para que haga un plan de choque y salve vidas. Pero en ese orden de ideas sí quiero poder implementar varias ideas para salvar el sistema de salud mientras hace una reforma que no le entregue el poder a los políticos, sino que le entregue el poder a la gente. Hay una ley que quiero impulsar, hermano, y yo creo que es una ley que es necesaria y tiene que ver mucho con que haya verdadera responsabilidad en los actos. Yo quiero impulsar la ley de delito de adulto, pena de adulto. Me Imagínate encanta, lo que lo amo, pasó, lo, lo amo, lo amo, lo amo. Eso es lo lo que, que, espérate, perdóname interrumpir, pero creo que la política en Colombia ha sido una mierda desde que en Colombia no se ha impulsado una pena así. Desde que Colombia ha permitido que los políticos ayuden a que todos estos vándalos utilicen como instrumento a los niños. Y hasta que no llegue alguien y le diga no más a esto, no se va a mostrar el respeto a los niños. Tú puedes llegar y decir en las calles, yo no quiero que ese niño limpie vidrios, y eres un estúpido. La única manera de hacer que los niños se respeten es poniéndole normas. Es la única manera. y en este caso te lo digo, mira lo que pasó, por ejemplo, con Miguel Uribe. A él lo asesinó un peladito y la pena fue irrisoria. Y la mayor cantidad de magnicidios en Colombia también han sido cometidos por menores de edad. ¿Por qué? Porque saben cómo es la ley y les prometen que no va a pasar nada y efectivamente no pasa nada y se terminan llevando la vida de grandes colombianos. Eso no puede seguir pasando. Por ejemplo, vendieron la narrativa desde la izquierda que no se podía hacer ninguna acción militar aérea porque había niños en los campamentos. ¿Y qué pasó? Llegaron los campamentos de niños, el reclutamiento a niños subió más de un 100%, y son los niños ahora los que hacen parte de las filas, engrosando las tropas de los grupos irregulares. Hombre, no, no podemos seguir en eso. Tenemos que proteger a los niños, obviamente con una legislación que castigue mucho más a los que los instrumentalizan, pero sobre todo también tenemos que generar responsabilidades y tiene que haber verdadera justicia, porque es que es la falta de justicia, es la presencia de la impunidad la que hace que los colombianos nos sintamos en un país donde no se puede progresar y no hay seguridad jurídica ni ningún otro tipo de seguridad para la gente. Entonces, me parece que esa ley es importante que se tenga ese debate real, porque hay delitos atroces que no se pueden perdonar. Y cuando yo hablo de esa ley, de cómo es delito de adulto, pena de adulto, hablo de esos delitos atroces que un pelado de 16 años ya entiende que está haciendo mal. Entonces no podemos, como quien dice, blindarlos para que sigan actuando de esa manera. Y finalmente, pues esa ley sería muy chévere poderla impulsar. Yo tengo un sueño, hermano. Es un sueño muy, muy bonito, pero no es un sueño fácil. Obviamente sí necesitamos una reforma de la justicia, pero no me quiero ir por el lado de la justicia. Por un lado me encantaría que se pudiera reducir el gasto estatal, pero eso no depende del legislativo, depende del ejecutivo. Uno no le puede vender humo a la gente, pero sí me gustaría hacer la primera reforma o impulsar la primera reforma tributaria en Colombia que sea para reducir los impuestos. Es que ponte a pensar de esta manera. Reducimos el IVA del 19 al 10%. Automáticamente todos en Colombia somos un 9% más ricos. Así de simple. Entonces, en ese orden de ideas, yo sí espero que se puedan hacer reformas tributarias para, primero, reducir los impuestos. Segundo, que sea más rentable el emprender. Necesitamos menos impuestos y más trabajo. Simple, porque es que emprender no es fácil. Y tercero, a mí sí me gustaría que los policías y militares tuvieran un poquito más de seguridad jurídica para que puedan hacer sentir su pie de fuerza.
Y últimamente me gustaría muchísimo que existiera el voucher educativo en Colombia. Es una propuesta que me parece bien interesante. Que eso va también de la mano con más colegios en concesión, ¿no? Que son instalaciones públicas manejadas por privados, que son los colegios en concesión, pero el voucher educativo es una idea que despolitiza el sistema educativo, le quita el poder a los gremios y a los políticos sobre los niños y le devuelve el poder a los padres. Entonces, ¿cómo funciona? Para que te hagas una idea, más de, ¿qué te digo yo? Más de 10 millones de pesos le vale al año un niño al sistema educativo público, por niño, ¿cierto? Es lo que se paga en un colegio privado, pero el servicio es peor. ¿Qué tal si en vez de darle los subsidios directamente a los colegios por el cupo de estudiantes, cantidad de estudiantes que tiene, le entregamos en un voucher educativo a los papás para que ellos elijan el colegio y que sean los colegios públicos y privados que compitan por esos vouchers educativos? Entonces los colegios buenos van a crecer, los colegios malos van a quebrar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ya los maestros no van a poder salir a paro porque sí, politizando y presionando a los padres por temas políticos, sino van a ser los colegios que pongan de primeras la educación de los niños y son los padres los que tienen el control de decir, no, venga, es que usted colegio no me respondió con lo que necesitaba mi hijo, chao, me voy para otro con mi voucher. Y es una manera de darle una naturaleza de libre mercado, pero con el subsidio que ya se entrega a un sistema que lo necesita, que es de los peores educativamente hablando. Me encanta eso, me encanta eso, me encanta aquella competitividad. Lo que pasa Claro. es que la gente en Colombia le tiene mucho miedo a la competitividad y es lo más sano. Es lo único que de por sí ayuda al crecimiento, ¿no? No, total, Que haya total. competitividad. Y ponlo en esta manera. Digamos que el voucher educativo, un ejemplo, son 300, 600.000 pesos mensuales. Un ejemplo. Aquí estoy tirándome datos al aire, pero quiero hacer un ejercicio para que tú me entiendas. Entonces, imagínate que me llega un voucher educativo de 600.000 pesos, pero un colegio buenísimo al que quiero meter a mi hijo y yo tengo que poner 200.000 pesos más. Ah, ya es distinto. ¿Sí me entiendes? Entonces ya no tienes que poner 800.000 pesos, sino pones 200.000 porque te tienes un voucher educativo y los mismos colegios buenos son los que van creciendo y los malos se quiebran. Entonces, eso es un sueño que tenemos, despolitizar el sistema educativo colombiano y poner a los colegios y a las asociaciones gremiales y a todo el mundo a ofrecer un mejor servicio educativo, porque las pruebas PISA estamos terribles. Un pelado sale de la universidad y llega a aprender lo que necesitaba realmente aprender para su trabajo. Entonces lo de la universidad se queda olvidado porque no tiene el impacto real en el mundo laboral que debería tener. Y en ese orden de ideas, sí necesitamos una reforma a la educación. Yo creo que va por ese lado. Y esa es otra. A los pelados los están adoctrinando en los colegios públicos. Entonces, ¿qué pasa? Que no importa lo que nosotros hagamos en Colombia para llevar la verdad a la gente, si tenemos a los chicos siendo, que son unas esponjitas, siendo adoctrinados de una manera grotesca en colegios públicos para que salgan a votar los proyectos malos que ofrecen desde el progresismo. Hay que quitarles esa fábrica de personas que quizás con buenas intenciones terminan votando por malas ideas porque no tienen la experiencia, no tienen el acceso a una educación, una perspectiva distinta y sobre todo, pues están, como quien dice, secuestrados por un sistema que no les enseña nada distinto a lo que hoy les venden. Entonces, ese es un sueño que yo tengo, ojalá se pueda cumplir algún día. Me gusta mucho la idea y sobre todo porque si la educación está siendo lo que dijiste, muy adoctrinada, perdón, y necesitamos retomar la educación buena en Colombia. Y Eh, ¿sabes qué otra cosa? Sería chévere que hubiera una materia específica de educación financiera. lo que Eso sí se puede pasa, impulsar desde el gobierno. pero Que haya ¿sabes qué es lo educación que financiera pasa? desde temprana edad. Que sepan que es un CDT desde temprana edad. Mira, es triste, y te lo digo así rápidamente. Te voy a hacer la pregunta a ti. ¿Tú has hecho tu propia declaración de renta? No, yo tengo a alguien que hace mi Ok. declaración de renta. Y uno coge esa declaración de renta y hay gente que ni siquiera la sabe leer. Obviamente hay un contador para eso, pero nosotros deberíamos entender desde pequeños, hombre, que es una declaración de renta.
Lo que pasa es que la gente piensa que saber esas cosas es de alguien de dinero y no, es de alguien que sabe cómo administrar lo que tiene, sea el valor que sea. No, total, total. Y ¿sabes qué? Yo espero que se logre algo enfocado en mejorar eso. La educación en Colombia no está configurada para preparar a los muchachos para que se enfrenten a una vida No, no real, sé si que te es acuerdas, cruda. pero hace, nuestros papás tenían clases de costura y maricadas así. Ahorita deberían haber clases para preparar a una persona normal, hablando en serio, o sea, eso está supremamente... Claro, no, mira, y te lo digo, es hora de que los muchachos entiendan y vean desde el principio, desde que son jóvenes, modelos de emprendimiento, que estén preparados para salir adelante, estén preparados para salir adelante. Y eso no pasa, eso no pasa. Y creo que todos los que hemos estudiado en la universidad entendemos que una vez llegamos al primer empleo, es como un nuevo mundo para uno, porque la mayoría de cosas que uno aprendió en la universidad no las termina aplicando. Le toca aprender otras cosas en el camino para poderlo hacer, cuando debería ser al revés. Total, entonces, Vamos a empezar con preguntas un poco más rápidas para que me ayudes. Dame un top 3 de las cosas malas que ha hecho Petro en su gobierno. de la que menos impacto tuvo a la que más impacto tuvo. A mí me parece que el ataque a la institucionalidad ha sido muy grave. Los decretazos que ha metido y el aumento del gasto público. Comencemos por ahí. Aumento del gasto público es una de las cosas más grotescas que ha hecho el gobierno Petro. En menos de 3 años, no, en menos de 4 años aumentó el gasto público 200 billones de pesos, cuando el gasto que él recibió eran 340 billones, una absoluta locura. Nos tienen endeudados hasta el tuétano y eso es una papa caliente que el próximo gobierno va a tener que manejar. Yo no sé cómo va a ser, pero tenemos que pagar esa deuda. Uno. Dos, la paz total. Y con todo lo que conlleva la paz total, porque en la paz total nos vendieron impunidad, porque los gestores de paz que terminaron siendo esta gente que seguía delinquiendo, los protegieron y obviamente eso terminó entregándole el territorio a los grupos irregulares. Hoy el 70% de los municipios en Colombia están en riesgo de tener presencia de grupos armados y eso es un problema que se está saliendo de las manos. Y obviamente con la paz total terminaron aumentando los cultivos de coca, el financiamiento. Mira, nunca antes en la historia de Colombia los grupos irregulares habían tenido tanto dinero a su disposición, tanto como las mismas fuerzas militares. Billones de pesos que venden por cultivos ilícitos. Y eso pasó y aumentó gracias a la paz mortal de Petro. Y lo que ha pasado con el sistema de salud, yo creo que el plan de quebrar el sistema, que es un plan miserable, de politizar un sistema que necesitaba soluciones técnicas, que cobró vidas y está cobrando vidas, es una de las cosas que más me han dolido, porque por este lado, ¿sabes? En las demás cosas ha habido ineptitud. Uno puede confiar en que de pronto hubo buena fe, pero también entiende que hay un plan detrás mucho más grande del que muestran. Con el sistema de salud Ujú. no. Fue un plan claro, de mala fe, en el que literalmente quisieron quebrar un sistema llevándose vidas. Y le mienten a la gente que estamos con un mejor sistema de salud. Mentira. Hipócritas. Esas son las tres cosas. O sea, el gasto estatal que viene con la deuda, la paz mortal que viene con el fortalecimiento de grupos ilícitos y cultivos ilícitos, y el sistema de salud que nos tiene a las pacientes y los pacientes mendigando por un medicamento por el cual terminan horas haciendo fila y jamás se los entregan. Esas son las tres Sí, cosas claro. que nos tienen jodidos en el país, que no eran perfectas antes de que llegara Petro, pero se agudizó una crisis impulsada por el mismo gobierno. Creo que lo diste perfecto. La gente dice que Abelardo es muy populista. ¿Cuál es tu opinión a eso? Pues definamos qué es populismo, ¿no? Porque populismo, pues en mi perspectiva, es cuando a ti te venden verdades a medias o mentiras para ser electos. Entonces te dicen que van a hacer un montón de cosas que son irrealizables y eso es populismo. Y la gente las cree. En este caso, Abelardo ha hablado de cosas cumplibles. O quizás se ha puesto retos muy grandes, pero en el caso de que cumpla un 70% de los retos, la saca del estadio.
Es que este es el gobierno con menor ejecución del Plan Nacional de Desarrollo de toda la historia. Entonces, que llegue un gobierno a ejecutar, bendición, bendecido. Aunque debo decir que es una bendición que el gobierno Petro no haya podido ser tan eficiente como creíamos. O sea, la ineptitud del gobierno Petro salvó a Colombia porque el no implementar lo que tenían planeado, que era un desastre, y que cuando lo implementaron en muchos casos salió mal en favor de Colombia, nos salvó. Lo que no pasa con Iván Cepeda, que Iván Cepeda es una persona más disciplinada que Petro, más mesurada que Petro, y ese man sí es mucho más peligroso que Petro, a pesar de que Petro sabe manejar muy bien la comunicación, el tipo es un orador, pero Petro es un inepto. Ahora, Petro es el pasado. Yo estoy de acuerdo con hablar de la estrella. Claro, nosotros entendemos que la situación actual es por culpa de Petro y quieren mantenerla con Iván Cepeda, pero Petro es el pasado. Tenemos que hablar de la Colombia del futuro, que es una nación milagro, una nación que va a ser pujante, donde van a haber menos impuestos, donde va a haber más progreso, donde va a haber más seguridad, donde va a haber más salud, porque la mayoría de esas cosas son parte de la voluntad política de que haya para que se puedan lograr, o por lo menos para que hayan avances, cosa que no tiene este gobierno. ¿Qué tiene bonito hablar de la estrella? Que el presidente no llega a hacer cálculos políticos. Eso es lo bonito del presidente Abelardo de la Estrella. Que él no llega a hacer cálculos políticos, él llega a tomar las decisiones difíciles que hay que tomar. Porque la alianza de él no es con los políticos, es con la gente. Y es por eso que la gente se unió a Abelardo de la Espriella a través de Salvación Nacional, que es un partido intachable, es un partido nuevo con rostros frescos y con gente que quiere hacer la diferencia, sobre todo apoyar un plan nacional de desarrollo construido por el presidente Abelardo de la Espriella, que con el favor de Dios va a llegar a la presidencia, para salvar a Colombia y volverla a una nación milagro. Me encanta. ¿Por qué la gente no debe votar por Iván Cepeda? Iván Cepeda es el continuismo del petrismo. Y creo que todos, yo, a ver, hágase esta pregunta. ¿Estamos mejor que hace 3 años? No, pero la gente no lo entiende. No entiendo Mucha por gente qué. lo entiende, pero no lo quiere aceptar. Y es por eso que cada uno se tiene que preguntar eso en el corazón. Porque si la división te gana más que la transformación de Colombia, pues ese mensaje no es para ti. Pero si tú entiendes que Colombia no está mejor hoy que hace 3 años, necesitamos otra perspectiva, otras soluciones, porque es entendible. Muchos colombianos de las dos orillas queremos un mejor país, pero nos proponen soluciones que no han funcionado de una orilla y otras soluciones que sí han funcionado de esta orilla. Necesitamos que haya trabajo duro, que haya empleo y que haya sobre todo seguridad y progreso. Obvio, con un sistema de salud más fortalecido, donde haya mayor trazabilidad. O sea, en Colombia hay muchas cosas por hacer y somos un país tan rico que con tanta plata que nos han robado y todavía seguimos a flote e intentando Total. crecer. Somos un país bendecido y por eso es que este pedacito de tierra a la que llamamos Colombia no le vamos a dar ni un milímetro a aquellos que quieren cambiarnos la constitución, que esa es otra. A ver, el petrismo no va por la presidencia, va por la constituyente y la constituyente la otorga el Congreso. Y por eso yo di ese paso, porque quiero defender la constitución. No es perfecta, necesita reformas, claro que sí, pero no necesitamos cambiarla toda ni refundar la nación. Y más cuando los que la impulsan son unos tipos que se abrazan con dictadores, admiran dictadores y sobre todo terminan coqueteando con la idea de que haya autoritarismo. Iván Cepeda habló de que tocaba derogar el CNE porque ellos no cumplieron las reglas básicas electorales y el CNE está salvando y salvaguardando la democracia porque ellos no quisieron cumplir con las leyes. Entonces ya piden derogarlo y eliminarlo, una falta de respeto. Y eso no vamos a dejar que pase y por eso queremos llegar a defender nuestra democracia. Es una democracia que con sus imperfecciones ha funcionado cuando se le respeta. Pero llega un gobierno que no la respeta y es por eso que tenemos que hacerla respetar y no les vamos a dar ni un solo milímetro. Excelente. Me voy por la misma parte. ¿Por qué deberíamos votar por Abelardo de la Espriella? Abelardo de la Espriella es un empresario que tomó una decisión muy patriótica de dejar su vida tranquila y venir a trabajar por Colombia. Y lo ha hecho bien. Creó un fervor ciudadano en Colombia sin los partidos tradicionales. Y es una persona que ha entendido que esto no se trata de derecha ni de izquierda, se trata de extrema coherencia, que a los vulnerables hay que ayudarlos y cuidarlos, y que a los bandidos hay que castigarlos.
Esa es la extrema coherencia, que a la familia hay que cuidarla y que a los jóvenes hay que darles oportunidades y primer empleo. Ese es el camino. Claro, unos pueden estar más de acuerdo con las formas, unos pueden decir, no, es que X, Y, Z. Y yo les digo, venga, es que usted no está votando para que Abelardo sea su mejor amigo, está votando para que alguien llegue a ordenar el país. Y hoy el país está en sus horas más oscuras. Entonces, por eso debemos dar un paso hacia adelante y decir cómo lo vamos a salvar, quién nos va a ayudar a salvar. Y yo les digo, quizás Abelardo hoy no tenga, solo tenga el 1% de su confianza. Quizás Abelardo solo tenga 1% de su confianza, pero él mismo se va a encargar de ganarse el 99% restante. Pero hoy necesitamos unirnos para salvaguardar la Constitución y salvarnos de una posible dictadura. Porque el camino que ha recorrido Venezuela, ya lo vimos, y se está recorriendo con los que admiraban esa dictadura. No podemos permitir que pase. Tenemos que darle respuestas a las futuras generaciones. Y mi respuesta no va a ser me quedé callado y no voté cuando debía votar. Y mi invitación es que los que se sientan ese llamado por la patria en su corazón sean testigos electorales. Porque los que ganan las elecciones no son los que votan, sino los que cuentan. Y necesitamos cuidar los votos porque van a poner un jurgo de testigos electorales. Y nosotros necesitamos salvar la patria de la misma manera. Última pregunta de este tipo de preguntas. ¿Por qué deberían votar por Jairo Ladino 102? Todos tienen una respuesta institucional para este tipo de preguntas, pero me va a salir del libreto. Yo soy un ciudadano que está preocupado y por cosas de la vida, en su ejercicio de empresario, terminó siendo activista, haciendo control político y he hecho más control político que un jurgo de congresistas que llegan a calentar el puesto. Soy padre, soy hijo, soy hermano y sobre todo quiero ser alguien que haga la diferencia para que mi familia esté bien, pero sobre todo la familia de todos nosotros estemos bien, para que hayan resultados y respuestas para los que tienen problemas en su salud y haya justicia para los que han vivido y han sido víctimas de la delincuencia. Yo he puesto mi voz al servicio de la ciudadanía durante años y ahora quiero poner mis votos en la Cámara de Representantes para poder hacer una diferencia real y hacer un contrapeso en un momento histórico en el que nuestra patria está en peligro. Quiero que haya más salud, quiero que haya más seguridad y más progreso y sobre todo que haya cero impunidad. Y es por eso que le pido a ustedes y a sus familias que me acompañen con su voto para llegar a la Cámara de Representantes por las listas del Tigre, por el 102 de Salvación Nacional, porque quiero ser su voz con el 102 para esas víctimas que hoy necesitan justicia. Quiero ser la voz con el 102 para esas empresas que hoy necesitan progresar y para esos trabajadores que quieren salir adelante, pero que viven en la informalidad. Y yo quiero ser la voz con el 102 de esas personas que hoy ven como el sistema de salud les ha fallado. Necesitamos devolverle el poder a la sociedad civil honrada. Y eso solo se hace poniendo gente en la Cámara de Representantes que sea capaz de defender sus principios y los valores fundacionales que son la libertad y el orden. Además que también necesitamos un Congreso que apoye a Abelardo de las Preyas en sus reformas y así lograr un país cohesionado, con libertad, orden y sobre todo progreso para todos. Cámara por Bogotá 102. Lo tengo muy claro. Vamos a salirnos ya ahorita, nos queda ya 2 minuticos más. Vamos a salirnos un poquito de lo político y me vas a decir qué ha hecho Jairo por Colombia. Como empresario he ayudado a que muchas personas salgan adelante. Con mi familia hemos hecho una labor tremenda, pero como activista he hecho un contrapeso importante poniendo al servicio de la ciudadanía mi voz y mi opinión para que hayan contrapesos reales a las narrativas donde nos venden mentiras o nos venden verdades a medias. Yo hoy digo que Excelente. hacer política es un privilegio, pero también es una actividad de alto riesgo. Y eso nos tiene que poner a reflexionar a todos, porque termina siendo un privilegio finalmente el poder hablar y poder seguirlo haciendo bajo una situación tan delicada en términos de seguridad y orden público en Colombia. Pero más que resaltar todo lo que he hecho por Colombia, yo estoy pensando en todo lo que quiero hacer. Porque ya lo que ya hice quedó como un testimonio del por qué estoy donde estoy ahorita. Sino yo ya estoy pensando en lo que puedo hacer por Colombia. Y ese camino no lo puedo recorrer solo, lo recorro con ustedes. Además que yo quiero que todos nuestros hijos tengan oportunidades. Mira, el verdadero
Cambio, la verdadera transformación de Colombia no se va a dar en 5 años, se necesitan décadas. Se necesita gente que dé la pelea, que renueve el Congreso, traiga ideas frescas. Y es ahí donde vamos a hacer la diferencia. Me encanta eso. Y aquí en 760 Podcast apoyamos a Salvación Nacional, 102 por la cámara. Última pregunta. Bueno, tenemos dos preguntas más para terminar. La primera, ¿qué harías si tuvieras un minuto con Jesús? ¿Qué le dirías? ¿Qué le preguntarías? Qué pregunta. Mira, mi propósito es poder estar a la expectativa de lo que Dios espera de mí. Y el resultado que me gustaría al cumplir bien ese propósito es poder dejar un legado. Yo creo que los grandes legados nunca mueren. Hay una frase que me encanta, eh, que, que la vivo todos los días, y es, las personas mueren 2 veces, cuando dejan de respirar y cuando se pronuncia su nombre por última vez. Y yo solo quiero morir una vez. Entonces, el día en que yo tenga a Jesús de frente, lo primero que le diré es que pues es un privilegio que siento que no merezco, porque he sido un pecador como todos, no soy perfecto, todos somos ovejas descarriadas del Señor Jesucristo y que todos los días intentamos volver al camino, pero quiero preguntarle si estuve a la altura de lo que Él necesitaba que yo hiciera aquí en la tierra, porque ¿qué más si no como propósito de vida es poder honrar a Dios en cada paso que uno da? Con sus errores, con todo lo que conlleva ser una persona que es pecadora, se trata de honrar a Dios en cada decisión y que a uno lo lleve de sabiduría, lo colme de sabiduría. Entonces, la pregunta que le haría es preguntarle si lo hizo bien y si estuvo a la altura, si honré su nombre. Y, y sabes que de pronto sí le haría una petición y le pediría que bendijera a los que se quedan. Perfecto, muy bonito eso. Ya para terminar, esto se llama un nombre y una palabra. Entonces yo te voy a decir un nombre de un político y tú simplemente, o una persona y me vas a decir una palabra. ¿Listo? ¿Estás preparado? Nací preparado, hombre. Jairo Landino, 102 por la Cámara de Bogotá. Un nombre y una palabra, vamos. Iván Cepeda, El heredero, Gustavo Petro, miserable. Bolívar, Lacayo, Benedetti, impresentable. Fajardo. Lo que pasa es que él es todo y nada al mismo tiempo. ¿Sí me entiendes? Entonces, eh, llamémosle sin convicción, Vicky, perdida, Paloma Valencia, patriota, María Fernanda Cabal, guerrera, Pablo Holguín, estadista, Uribe, el gran colombiano, Abelardo de la Espriella, el presente y el futuro, Enrique Gómez, sabio, Jairo Ladino, 102. luchador. Perfecto. Jairo, muchas gracias. De verdad que me siento muy contento que seas parte de Sigue y Sienta Podcast. Esta es tu casa. Yo creo que te lo digo desde la opinión de Sebastián Colorado y es que Nacional está creando un movimiento que ha demostrado que se puede sin una palanca, sin mermelada, para ponerlo en palabras coloquiales, que sin mermelada se puede hacer política, que el amor y la fuerza pueden crear un partido y que ustedes son la esperanza de muchos, no nos decepcionen. Ustedes tienen una obligación muy grande. Ustedes van a ser, ustedes son lo que hemos pedido por muchos años. Entonces no la caguen. Ustedes tienen una obligación muy grande como partido y es demostrar que sí se puede. Demostrar que no solamente se puede gobernar con burocracia, sino que se puede gobernar por esos niños, por esas mamás, por esas personas que necesitan políticos buenos en Colombia. Creo que ustedes son la reforma de la política colombiana y como yo, muchos colombianos les vamos a dar nuestro voto, así que por Amén. favor
no la caguen. No, aquí, no, mira, ¿sabes qué es lo que pasa? La gente está mamada de los partidos políticos porque siempre llegan a embarrarla. Y por eso es que uno tiene que buscar que haya una extrema coherencia, hombre. Que haya coherencia, uno tiene que, es que coherencia es lo que la gente quiere, coherencia es lo que hay que vivir. Y Salvación Nacional está haciendo esa labor. Fuimos los primeros que buscamos la unión, en un momento donde nadie quería unión y el doctor Enrique Gómez mencionó a Abelardo de la Espriella y somos los primeros que queremos hacer la diferencia. Somos un partido con gente intachable, con gente que ha hecho una labor tremenda y qué chévere que haya fervor y que la gente se sienta representada por un partido que es nuevo, pero es un partido que representa los valores fundacionales de nuestro país, que es la libertad y el orden y sobre todo que es un movimiento de la gente, un compromiso con la gente y no con las maquinarias. Es un compromiso con con la gente que es víctima del sistema actual y que necesita un cambio. Y por eso es que estamos firmes por la patria, firmes por Bogotá y firmes por el 102 de Salvación Nacional. Aquí en 160 Podcast los apoyaremos. Estaremos Epa, aquí firmes. pendientes de ustedes. Estamos firmes. Y qué chimba que haya una política renovada para Colombia. A toda la gente que nos sigue, por favor, sigan a Salvación Nacional, 102 con Jairo. Necesitamos hacer fuerza, necesitamos pararnos, no por lo que somos, sino para dónde vamos. Epa, Muchas exacto. gracias. Este sigue Sienta Podcast. Nos vemos pronto. Chao. Un abrazo. Chao.